Hola, estáis todos por aquí, ¿no? Estoy terminando aquí de una cosa para volcaros y empezamos. Un segundico, que si no lo termino os quedáis sin ello. Y esto es importante. Es sobre el RA6, sobre muestreo, ¿vale? Esto ya sabéis que entra en esta evaluación y pues no lo hemos avanzado. Así que tenemos que avanzarlo. Tenemos estas dos clases antes del final. A ver, un segundico. Está todo. Pum, pum. Vale. Vale. Esto es necesario que le metáis un poquito de caña, ¿eh? El resumen que os he puesto son 4 solo folios, pero está súper resumido. ¿Vale? Pero es necesario que le echéis vosotros un vistazo y lo trabajéis. Os pondré alguna cosita más, ¿vale? Para que lo controléis. A ver. Y ahora voy a explicarlo lo mejor que pueda. Vale. Ahora me decís si lo tenéis en pantalla. ¿Os sale? A ver, está actualizando. Es el RA6, ¿eh? Cuestionario REA 6, sábado 28 de febrero. No, o sea, como notificación, ¿no? Como normal, a ver. Vamos a ver qué pasa. ¿Dónde estás? Bueno. A ver, un segundo, que ahora otra vez me echa, como siempre. No, Simón solo está lo de orientar, la relación de los criterios de evaluación y el tema 6 normal. Vale. Pues, a ver. Ah, es que se ha ido a otro lado. Cabrón, leche. Y Simón, una pregunta de la investigación secundaria del RA4. Sí, no hay tema. Por eso, que al no haber tema, es que como que las diapositivas y las cosas que nos subiste parece que se quedan como un poco raras. Flojo. Porque al Sí, final entonces, claro, a solo la hora de habla de. estudiar genera un Ya, poco de duda. pero no puedo. O sea, os puse el tema. Os puse el tema del libro. Sí, lo que pasa es que tampoco está muy... Pues es lo que hay. Al final lo que habla es buscar fuentes y para manejarlo en base a las fuentes. O sea que realmente poco más puedo decir. Prestarle más atención a. Bueno, es un RA entero, pero al final es buscar las fuentes y de ahí sacar lo que te sea útil, ¿no? Por eso tampoco le vamos a dar muchas más vueltas. Miráis eso y tal. Ya digo que no hay tema en la plataforma. Sabes que tenemos muchas dudas con eso, hay muchas dudas. Ah, pues vamos, lo revisamos si queréis. Es Pero, que la gente no sabe a la hora de ponerse a estudiar exactamente cómo estudiarlo ni cómo ya, es que planearlo. también es verdad que sois un poco cómodos, entonces estáis acostumbrados a que os lo dé con el summary todo muy mascadito, ¿no? Es más que Y otra cosa por los criterios de evaluación. O sea, por adaptarte un poco a los criterios, por saber decir, bueno, esto puedes complementarlo.
Sí, pero no he hecho ese trabajo ahí, lo podéis hacer vosotros, o sea que no tiene mayor historia. Ahora estoy intentando compartir. ¿Habéis podido? ¿Sí? ¿Lo has visto? Perfecto. Vale. A ver, como sabéis, vamos cuesta abajo y sin frenos. ¿Eso lo sabéis? ¿Qué significa eso? Pero eso siempre, ¿no? Desde que nacimos. Total, lo que significa básicamente es que, pues nada, que tenemos que hacer el examen. Y en el examen está metido estos tres RAs, ¿vale? Como sabéis, está por aquí. Madre mía, tío. Que no te metas donde no te digo. Aquí, programación. ¿Vale? Entonces, la programación tenemos que del último RA, bueno, me estáis hablando del de la secundaria, se han seleccionado fuentes de datos e información, se han establecido procedimientos de control, se ha clasificado toda la información y organizado para ponerlo de manera ordenada. Se ha analizado cuantitativamente, pues si tengo un informe cuantitativo o cualitativo, pues de ahí cojo los datos que me interesan. Y poco más, se procesa y se archiva la información. Es que no tiene más historia. Todo lo que está diciendo básicamente es voy, busco revistas, webs, informes que haya y de ahí saco lo que me interesa. Puede ser cuantitativo, puede ser numeritos o cualitativo, ¿vale? Opiniones. Y ya está. Y de ahí saca conclusiones. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy, muy heterogéneo. Por eso tampoco le he dedicado más tiempo del necesario. La primaria, en cambio, pues aquí sí metemos el tema cualitativo y el tema cuantitativo. El resumen que os he hecho, por cierto, engloba ambos. Pero los dos temas están separados. Está el de la unidad 4, que era cualitativo, y el de la unidad 5, que son cuantitativos. Todos son datos, ¿vale? Después, lo que son los estadísticos, aplicar a esos datos, a esa información, lo veremos en el RA7, con lo cual en eso no nos metemos. Y donde estamos un poco más cortos, y es lo que tenemos que empezar a ver hoy, sí o sí, es en esta parte de aquí, que es el tamaño muestral, porque hay ejercicios sobre esto que tenemos que controlar, ¿vale? ¿Tamaño muestral qué es? Pues la muestra. ¿Qué es una muestra? Nunca le voy a hacer una investigación comercial a la totalidad de la población, ¿vale? Si quiero saber si en España se consume un producto, no le voy a preguntar a 46 millones de españoles. Le voy a preguntar a una muestra representativa. ¿Eso qué es? Pues dividir entre los distintos estratos a ver cuáles son los que me interesan. ¿Vale? Entonces, es lo que dice aquí en los criterios de evaluación, que es que se identifiquen las variables, que se caractericen los métodos y técnicas de muestreo, se analicen las técnicas que hay en los dos grandes grupos que hay, que es el probabilístico, no probabilístico, eso es lo que quiero que os quede claro hoy, y ver, pues dentro de el aleatorio simple, por ejemplo, es un probabilístico, pues ver cómo funciona, ¿vale? Ese es el más sencillo de todos. Y después, pues, las diferencias entre los otros, por ejemplo, no probabilísticos, que puede ser por conveniencia, por juicios, por cuotas o bola de nieve, ¿vale? Esto es mucho más sencillo de lo que ahora podéis ver, pero son formas de estratificar la muestra que yo voy a investigar. Y donde están los ejercicios es aquí, el tamaño muestral, ¿vale? Que es, vale, ahora ya lo tengo claro. Tengo que aplicar esto, voy a hacer un muestreo probabilístico, no probabilístico, pero exactamente a cuántas personas, ¿vale? Y aquí se calcula el tamaño de la muestra. Para esto hay un par de formulitas, ¿vale? Que a Cristina le va a encantar, pero que hay que aprenderse, ¿ok? Que trabajaremos. Al principio puede parecer así un poco engorroso, pero en realidad es una chorrada. Muy sencillito, ¿vale? Pero bueno, por partes. Lo primero, del RA5, que es información cualitativa, cuantitativa, yo creo que ya lo tenemos todo bastante claro, ¿no? ¿O no? Sí, eso sí. Sí, ¿y dónde está el resumen que yo he puesto? Marketing. Eso es lo que te pedimos el otro día, lo de los resúmenes. No, pero es que lo he hecho. ¿Dónde está? A ver, un segundico.
Madre mía, cuánta ventana. Y qué pequeña es esta pantalla. Aquí. ¿Vale? ¿Está aquí? ¿Por qué no lo tenéis? Y el resumen. Bueno, que me aspen. No entiendo por qué no está aquí. Pues os lo voy a poner, porque en teoría estaba todo volcado. No sé por qué no lo he volcado. Vale, tengo el resumen. Cuando digo unidad 5 está metido cualitativa y cuantitativa, toda la primaria. ¿Vale? Mira, lo hago ya sobre la marcha porque si no... Vale, uno volcado y ahora el otro. Lo podéis ir abriendo y comprobando que está. Acordaos siempre que el resumen es el resumen del tema tal cual, el summary por criterios de evaluación. ¿Vale? Y unas actividades que tenía yo aquí y tampoco están puestas. Pues vaya tela. Pensaba que esto lo había volcado, ¿eh? Es que yo esto lo he hecho. Ahora, ¿dónde lo habré volcado? Igual lo he volcado en jefe. A ver, Simón, yo no sé si es que se te habrá quitado, porque yo tengo todo eso descargado en mi ordenador. A mí no me... Lo acabáis de ver, no me sale. Por eso lo estoy poniendo otra vez. ¿Pero lo tienes descargado de antes o de hoy? ¿No? ¿Saúl? ¿A qué te refieres? ¿A lo del tema nuevo o los anteriores? No, esto, del 5. Estos tres documentos. Eso lo tengo todo de antes. ¿Pero de antes de cuándo? Pues no sé, yo lo que iba viendo cada vez que se subía algo, yo lo descargaba. No, esto no estaba. Tema 5, parte 2, información primaria, técnica cualitativa. Sí, esto no lo tienes. Esto no lo tienes. Eso no estaba. Los resúmenes de esto no los tienes. No los tienes porque no están aquí. Ah, vale, no. Es que tengo los míos propios, vale, estoy viéndolo ahora. Ah, no me líes más de lo que estamos. Vale, muy rápido. Abrimos el primero, ¿vale? Esto es lo que tenéis en la plataforma resumido, ¿vale? Son 6 folios, con lo cual esto sí os lo podéis mirar, porque resume los 70 folios que tenemos en la plataforma, ¿vale? Pero básicamente dividimos la cualitativa, información primaria, y después la cuantitativa, información primaria también, ¿no? Entonces, dentro de la cualitativa tenemos internas externas, las cualitativas cuantitativas, según la naturaleza, son formas de dividirlo. Formas de obtención, pues a través de comunicación, o sea, preguntando, comunicar con alguien, o observando, la observación. Pero cualquiera de estos medios o instrumentos me van a aportar información quali o cuantitativa, ¿vale? Técnicas cualitativas, pues lo que tenemos que hacer, definir los objetivos, el cómo y por qué de conductas de un consumidor, suelen ser, acordaros, exploratorias, las cualitativas. Se aplica para explorar, para explicar o a veces para evaluar actividades de, por ejemplo, una estrategia de marketing. Si está yendo bien o no está yendo bien, quieres tener, digamos, una pincelada del mercado. Desarrollar nuevos productos, por ejemplo, también se utiliza. Tipos de técnicas que son cualitativas, pues directas o indirectas. Directas, decimos lo que estamos investigando al
a quien tú entrevistes y las indirectas no, para que no se sepa, entonces tengas, digamos, una respuesta más espontánea, ¿no? Ahora, los tipos de entrevistas cualitativas de instrumentos cualitativos que hay. Entrevistas en profundidad, por ejemplo. Las características, pues ya lo hemos hablado varias veces, semiestructurada, libre, flexible, etc. Fases de la entrevista, pues preparar, desarrollar, analizar, que es el final, etc. Es muy difícil porque las entrevistas, ya digo, son preguntas abiertas y una información muy cualitativa, muy subjetiva. Pasar a eso, a conclusiones globales, es complicado, pero se puede. Focus groups, acordaros, 7, 15 personas, etc. Fases, planificar, formar al grupo, en qué se pretende buscar y, sobre todo, queremos saber de dónde cogemos a los individuos, si los queremos homogéneos, heterogéneos, de un determinado nivel educativo, cultural, económico, lo que sea. Desarrollo de la propia dinámica y después analizar datos de nuevo. Tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles, como todo. Pero sirve para eso, para explorar. Técnicas proyectivas no tienen nada que ver. No se sabe cuál es el estudio. Simplemente es indirecto y se ponen ciertos aspectos para llegar a conclusiones. Esto viene de la psicología, ¿vale? Por ejemplo, asociación de palabras, terminar frases, construcción de historias, etcétera, etcétera. Expresión y presentación. Representación, hacer un roleplay. Esto se suele hacer mucho en dinámicas de grupo también, pero claro, muchas veces es con pareja, entonces no es un grupo. Una persona tiene un rol y la otra persona otro rol. Y se analiza la interacción. Creatividad. La creatividad sí que está muy abierta, es muy subjetiva y por lo tanto es muy cualitativo lo que se consigue. Pero, por otro lado, es muy intuitivo, se utiliza en un brainstorming, por ejemplo, o estas otras técnicas. La observación, concepto y utilidad. Registra características, conductas sin comunicación directa. Observar. En el vídeo, uno de los vídeos que tenéis ahí, el de los sentidos, marketing sensorial, la observación es uno de los apartados, ¿no? Ver cómo se comporta la gente y las distintas pautas de comportamiento del consumidor que existen. Métodos de observación, pues aquí tenéis formal, informal, directo, estructurado o no, natural, no natural, conocido o no, etc. Instrumentos con contadores, con células, pupilómetros, no pulpímetros. Pulpímetros mide el número de pulpos que tienes en casa. El pupilómetro, la dilatación de tus pupilas cuando ocurren determinadas cosas. Aunque creáis que tenéis control de vuestras emociones, hay muchas cosas que ocurren en reacciones y tal que no tenemos controladas, ¿no? Por eso se dice que somos humanos. Psicogalvanómetros, galvanómetros, audímetros, cámaras ocultas, escáneres, and so on, so forth, ¿vale? Una subida de pulsaciones, por ejemplo, temas neuronales, etcétera, ¿no? Eso está muy de moda, el marketing neuronal. La pseudocompra es el mystery shopping, ¿no? Esto que se hace a pasar por un comprador normal para sacar información de un lugar concreto. La segunda parte tiene que ver con la investigación cuantitativa. Bueno, alguna pregunta de la primera es que como es repetición voy rápido, pero que lo tenéis claro, ¿no? Más o menos. Este es el resumen, ¿eh? Si lo queréis ampliar, evidentemente, está en el tema. Está con la estructura del tema, o sea que podéis tener esto y al lado del tema para ir cotejando. Técnicas cuantitativas, ¿vale? Cuando hablamos de cuantitativo, aquí hay numeritos y codificación, ¿vale? Tenéis que asociar ambas cosas. Concepto, vale, datos objetivos, mesurables, etcétera. Estuve en una tesis doctoral el viernes de una compañera y, bueno, os podéis imaginar la cantidad de datos estadísticos. Lo extraía de métricas de Twitter y de redes y ha llegado a analizar, pues, métricas, posibles respuestas a tweets de hasta 4 millones de personas. Claro, esto con las métricas que te dan las redes se puede llegar a ese nivel de ampliación, ¿no? Pero extrayendo datos cuantitativos. A partir de ahí extrae una muestra, de la muestra hace un análisis estadístico y ese análisis dice que hay una vinculación entre dos variables en un nivel de significación muy alto. Es decir, si una varía, la otra también varía, que es lo que se pretende demostrar, ¿vale? Pensad si varío precios, vendo más, ¿no? O vendo menos. Depende si lo varío a la alza o a la baja.
Bueno, tipos de técnicas. Pues aquí en esta pequeña tabla tenéis las encuestas ad hoc, encuestas periódicas, otras técnicas. Ad hoc, ¿qué significa? ¿Lo sabéis? Al momento. Sí, al momento. O especiales para ese caso. Exacto, mejor dicho. Especiales para un caso. ¿Cuándo se hace? Cuando no hay información sobre ese caso, no hay información secundaria. Así que tengo que analizar. Por ejemplo, comportamiento de compra en el barrio del Carmen de pan en panaderías, pan integral en panaderías. No existe información. Tengo que hacer una encuesta ad hoc para eso. Vale, pueden ser personales, telefónicas. Vale, Capi, bueno. Quedaros con la penúltima. P de personal, T de telefónica, W de web, ¿vale? Porque es postal, email o vía web. Entonces, por eso la V de web. Vale. ¿Qué Oye, tipo? Simón, Sí. yo no es por meter prisa, pero también estaría bien verle el último tema, que si no vamos a ir un poco justos. Sí, es que me queda nada. Entonces termino esto enseguida. Le voy a dedicar media hora. ¿Vale? Ómnibus, suscripción y paneles. Si nos tenemos que ir un poco más tarde, cuando tenemos el recreo, aguantamos un poco, ¿no, chicos? ¿A que sí? ¿Eh? Por supuesto. Yo no voy a ningún lado. ¿Ves? Perfecto. Tú estás malo en la cama, así que... Bueno, ahora, que os suenen estos nombres. Una encuesta Ómnibus. Siempre sale el tipo test, ¿vale? ¿Qué es una encuesta Ómnibus? ¿Qué es una encuesta de suscripción? ¿Qué son los paneles? ¿Vale? Bueno, tenéis que saber qué es cada uno. O sea, se ve en el tema, pero que lo sepáis, ¿vale? Siempre van a salir en los exámenes, ¿vale? Encuesta Ómnibus son varios que se juntan, varias empresas se juntan para hacer una entrevista, entonces cada una tiene una serie de preguntas en esa encuesta que le interesan, ¿vale? Paneles son encuestas periódicas que hace, por ejemplo, una empresa especializada a un número determinado de personas que tiene como muestra fija y le pasa paneles continuos. Por ejemplo, un panel de detallistas es pasarle a las tiendas qué opinan sobre la evolución del mercado pues cada mes, ¿vale? Etcétera. Bueno, otras técnicas, experimentación, observación, etcétera. Encuestas ad hoc, lo que acabamos de decir, específico a medida, personales, aquí podéis ver si va por ordenador, o la MCAPI, esto salió en el examen, que es por ordenador, móvil, tablets o smartphones, todos, ¿vale? MCAPI. Esto es lo más habitual. Es ventajas e inconvenientes, etcétera. Telefónica, pues ya todos sabemos de qué va, así que un poco me voy a entretener. Postal o autoadministrada, vale. Encuestado rellena el cuestionario sin entrevistador, es decir, cuando a ti te va bien o como sea, lo puedes hacer por correo o de cualquier manera. Tienes disponible, cuando tengas 5 minutos la respondes, ¿vale? Esto se llama autoadministrada. Índice de respuesta, poquísimo. Porque si tú tienes una encuesta que te mandan, la tienes en el correo, en fin, ya tienes que ser un desocupado para ponerte a responder estas cosas. Esa es la realidad. Kawi, por web, ¿vale? Lo que he dicho, la W, web. Encuestas periódicas, estudios transversales, ¿vale? O longitudinales. Longitudinales a lo largo del tiempo, transversales es en ese momento, la foto, digamos. Encuesta Ómnibus, lo que he dicho, multitemático, ¿vale? Diversas empresas participan, meten sus preguntitas y se responde a eso. No sé por qué se llama Ómnibus. Por suscripción, estudia un tema único, varias empresas de nuevo, pero se juntan para hacer esto. Tema paneles, lo que he dicho. Muestras fijas, siempre las mismas personas, panelistas. Y a estos pues se les pregunta sobre un tema. El más conocido es este de aquí, que es el de detallistas, donde la muestra permanente son las tiendas, ¿no? Establecimientos comerciales y demás. Ay, estoy un poco malo yo, estoy como Saúl, pero sin fiebres. Vale, Nielsen es una de las empresas más conocidas, por eso se llama panel de Nielsen, que lo tiene sobre estos temas.
alimentación, hipermercados, supermercados, tiendas tradicionales, otros detallistas, etcétera, ¿no? Panel de audiencia es lo mismo, pero por ejemplo, sobre cuánta gente ve El Hormiguero en prime time, ¿no? Y aquí tenemos palabras clave, el share, que es cuánta gente del total ve la tal, rating, porcentaje del total sobre... O sea, el share es sobre dispositivos encendidos y el rating sobre el total de la población. Experimentación comercial, cómo se hace, concepto, tipos de pruebas, ¿vale? Y aquí pues algunas os sonarán, pruebas ciegas, test de envases, pro-test, bueno, hay muchas maneras de experimentar, que es lo lanzo al mercado y veo cómo el mercado reacciona, básicamente, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, fidelidad, etcétera. Son condiciones controladas, como cualquier experimento, donde vamos viendo qué va pasando, ¿vale? Como un experimento químico, ¿no? Voy mezclando cosas hasta que aquello explota. Cuestionario como instrumento, bueno, ¿qué tipos hay? Esto ya lo hemos un poco mencionado, pero para que lo sepáis vosotros ya normalizar. Directo, no estructurado, estructurado, datos de control, presentación, instrucciones, preguntas, cierre. Tipos de pregunta, pues hay un montón. Abiertas, cerradas, semiabiertas. ¿Por libertad de qué? Por libertad de respuesta. Una cerrada no tiene libertad. Eliges entre lo que hay. Abiertas, lo que tú quieras. Semiabiertas, da la opción de las dos, ¿no? Elegir una abierta y si has elegido esto, pues puedes responder a una cerrada, ¿no? Una combinación. Cantidad de respuestas, si solo hay dos, son dicotómicas, sí o no. Múltiples, etcétera, ¿no? Y por finalidad, filtro las importantes, las de control, de vez en cuando se mete para ver si el que está contestando, digamos, está enfocado en la línea que se pretende analizar. O bien, si dos preguntas de control son disonantes, a lo mejor se puede rechazar una determinada encuesta, ¿no? Escalas, básica. Y dentro de esto es importante que lo sepáis, muy importante. ¿Por qué? Porque las escalas de medición me van a determinar qué tipo de variable. Las variables pueden ser nominales, ordinales, de intervalo o de razón, ¿vale? Lo tenéis mejor explicado en el tema, pero que lo sepáis, siempre sale en tipo test también. Variable nominal, variable de clasificación. Ordinal, jerarquización, ¿vale? De primero, segundo, tercero, etcétera. La otra nominal, por ejemplo, sería un DNI, ¿vale? Los DNIs clasifican, porque cada uno tiene un DNI, pero no ordenan. Que tú tengas 52 millones no significa que yo tengo 36 millones sea menos que tú. Es solo donde me clasifica, ¿vale? El número de identidad. Ordinal sí que me clasifica, ¿vale? Por ejemplo, edad. Quien sea mayor, pues está el primero, más joven, el último. De intervalo, las cantidades que están dentro de una determinada zona. O de razón, a partir del cero absoluto. Simplemente lo que está por encima del cero, puntúa. ¿Vale? Lo miramos si queréis más tranquilos, pero bueno, de momento termino el repaso general. Especificación de investigación comercial. Vale. Esto solo se usan en investigación. Son preguntas categorizadas, jerarquizadas, de suma constante, de Likert y de diferencial semántico, ¿vale? Adjetivos contrapuestos. Bueno, cada una de ellas tiene su particularidad y sirve para medir cosas, ¿vale? Lo mismo, si es jerarquizada, orden, categorizadas, lo mismo, por clasificación, suma constante, siempre hay la misma distancia entre intervalos, ¿vale? Likert de 1 a 5, de 1 a 10, de muy desacuerdo, muy de acuerdo. Diferencial semántico, pues hacer antagonistas, ¿no? Guapo, feo, bajo, alto, etc. El pretest, ¿qué es? Una prueba piloto, una pequeña muestra, para detectar ambigüedades, lo que hemos dicho antes, son preguntas de control, ¿vale? Lo que puede plantear, y además me interesa que os quede muy claro, alguna duda, es esta parte de aquí, ¿vale? ¿Qué tipos de variables pueden existir en base a las escalas? ¿Ok? Lo buscamos en el tema y lo vemos. Perdón. Vale. Si nos vamos a la del tema 6, aquí lo que os he dicho es, venga, ya tengo un poco claro lo que voy a investigar, he aplicado técnicas de buscar información, o sé cuáles voy a aplicar, cuantitativas, cualitativas, primarias y secundarias. Venga, ahora
¿A cuántos entrevistó? Bueno, pues esto depende de muchas cosas. Y aquí ya empezamos a meter tema estadístico, evidentemente, que se vincula con el RA7. Variables que influyen en el cálculo del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra se mide como n minúscula. No es una cifra arbitraria, depende de diversos factores críticos identificados en las fuentes. Bueno, primero, el nivel de precisión de las estimaciones. Esto está en criterios de evaluación, es el sumario. Os voy a poner de todas maneras también el resumen y actividades. Os lo pongo ya, hoy, ahora, cuando acabemos, para que lo tengáis y lo podáis currar para el lunes. Existe una relación indirecta. Si se requiere mayor precisión, es necesario un tamaño de muestra mayor, lo que a su vez disminuye el error de muestreo. Claro. ¿Cuál es el ideal de estudiar una población de 46 millones de personas en España? ¿Cuál es el ideal? ¿Entrevistar a cuántos? Pues cuantos más, mejor. Claro, ¿cuántos son el ideal? Insisto. 46 millones. Sí, señor. Si os pregunto a todos, no hay duda. Ahora, ¿se puede preguntar a 46 millones? Difícil, imposible, vamos. ¿Y para qué, además? Porque los estadísticos lo que permiten es hacer extrapolaciones que con un nivel de significación de hasta el 95% te van a decir que eso va a ser así. Si no funcionara esta herramienta de matemática, no se utilizaría y entonces sí sería problemático. Esto ha ido evolucionando, ¿vale? Y las matemáticas pues datan también como la contabilidad de la época de los babilonios, de los egipcios, quiero decir, hablamos de 4.000 años atrás. O sea, desde entonces ya se estaban aplicando técnicas de matemática para explicar la realidad. En este caso se aplican a esto. A ver cuántas veces se repite un dato. Y sobre todo, cuántas veces se repite, dónde, en qué segmento y a qué se aproxima. Y si yo varío otra cosa, ¿ese dato mío se mueve o se queda como está? ¿Vale? Eso es interacción entre dos variables. Esto es lo que se pretende y eso es matemática pura. ¿Vale? Vale, ahora ya empezamos a meter aquí pues algún palabra que es muy estadístico. Por ejemplo, hemos metido error de muestreo. El error de muestreo siempre existe en toda investigación. Lo que se pretende es que sea cuanto más pequeño posible. Dice, con un error de... Si además en las investigaciones siempre se dan los resultados diciendo, con un error de muestreo de más menos un 5%, los resultados son estos de mi investigación. ¿Vale? ¿Qué es la varianza o la dispersión? Bueno, aquí metemos ya, digo, un tema estadístico porque dice, si entrevisto a 100 personas, lo que me dicen estas herramientas es cómo se concentran. Se llaman medidas de tendencia central. Es decir, cómo de cerca están del valor más central que tenemos. ¿Vale? Por ejemplo, empiezo a medir edades. Y la edad media de todos los que he entrevistado es 35 años. Pues tengo que ver de todos los que he entrevistado cuántos están cerca de 35 años. ¿Vale? Por eso se llaman medidas de tendencia central o de dispersión respecto a un lugar. La varianza, la covarianza. Esto me están midiendo esa dispersión de puntos. Medidas de tendencia central son la moda, la mediana, la media aritmética. ¿Vale? Todo esto son medidas de tendencia central hacia un punto. Pero concentración de puntos es lo que me está diciendo la dispersión de esta población. Cuanto más heterogénea, es decir, cuanto más igual sea la población, o sobre todo la concentración de puntos, siendo los puntos las respuestas que me dan, si todos dicen sí, están todos los puntos juntos, ¿no? Mayor será la varianza. Y por lo tanto, mayor deberá ser la muestra para ser representativa. Heterogéneas que son muy diferentes, perdón, lo he dicho ahora. Muy diferentes que los puntos están muy dispersos. No todo el mundo responde sí. Sino unos a lo mejor no puede ser, otros sí, otros no, y otros los martes por la tarde, pero los miércoles no. Hay mucha varianza, está muy disgregado. Entonces, necesito entrevistar a mucha gente para conseguir que la nube de puntos, siendo los puntos las respuestas que me dan, esté lo más concentrada posible en algo. Si está absolutamente dispersa, es que no hay ninguna relación de causalidad entre variables. ¿Vale? Si es homogénea, si la población se parece mucho, por ejemplo, si yo hago una encuesta dentro de la universidad a los alumnos, la respuesta va a ser muy homogénea porque son muy similares todos los alumnos entre sí.
¿vale? Bueno, el nivel de confianza, lo he dicho antes, probabilidad de que la estimación sea buena, ¿vale? Es decir, que mi error muestral sea pequeño y por lo tanto que en un 95,5% de las veces esté dentro de lo real. ¿Hay un margen de error? Claro que sí, lo que falta, ¿vale? El 4,5%. A mayor nivel de confianza, mayor será el tamaño de la muestra que necesito. ¿Esto está claro? Si hago la entrevista, como ha dicho Saúl antes, a todos los españoles, 46 millones, el índice de confianza es 100%. Todos me han respondido. Así que sé lo que piensan todos. ¿Vale? Pero, cuando se hace una entrevista a gran escala, para que os hagáis una idea, por ejemplo, la que se hizo en la Universidad de Murcia para la nueva condomina, antes de que se construyera, se entrevistó a 2.000 personas, ¿vale? 2.000 personas era la muestra que el modelo, el cálculo del tamaño muestral, daba como bueno para ser representativo de toda la región de Murcia y alrededores, ¿vale? De la población. ¿Vale? Otro concepto, tamaño poblacional. N mayúscula. La mayúscula es población, la minúscula muestra. Influye en las poblaciones pequeñas o finitas, ¿vale? Finitas lo consideran estadística menos de 100.000 elementos, siendo elementos, pues, por ejemplo, humanos, ¿vale? Y se aplica un factor de corrección en el caso de que no tal. Cuando es infinitas, se aplica otra fórmula, ¿vale? Yo os voy a volcar, por cierto, un resumen de estos cálculos muestrales que tengo preparado, ¿vale? Y que no os he puesto. Todo esto lo voy a hacer ya. Método de muestreo utilizado, el diseño muestral, que puede ser. Ahora sí, como estamos hablando de método de muestreo, hablamos de aplicar los tamaños muestrales. ¿Cómo lo puedo hacer? Que es lo que vamos a ver en el B. El método de muestreo dependerá de cómo diseño esa muestra. Por ejemplo, por estratos. ¿Estratos qué es? Segmentos homogéneos a quien yo le voy a aplicar. Ahora, la pregunta es ¿a cuántos? Para esto existe la fórmula, ¿vale? Por conglomerados, que también son grupos, etcétera. Ahora lo vemos. Esto condiciona mi tamaño. Según el diseño que yo elija, entrevistaré a más o menos personas. El estratificado suele requerir menos elementos para la misma precisión que el aleatorio simple. Ahora veremos cuáles son. Ambos son probabilísticos, ¿vale? Probabilísticos es que hay una probabilidad de que salga elegido, ¿vale? El simple de toda la población, el estratificado por segmentos. Presupuesto y tiempos disponibles, ¿vale? Limitaciones externas. Todo esto para deciros cómo, o sea, el por qué calculo un tamaño muestral u otro, ¿vale? Son conceptos. Ahora, ¿qué dos grandes grupos hay de tamaño, de cálculo de tamaño muestral? Probabilístico, que el nombre lo dice, que va por probabilidades y por lo tanto es el más objetivo, ¿vale? Indica dentro de cada grupo a cuántos se va a entrevistar. Y el no probabilístico. El no probabilístico lo que me está diciendo es, ahora lo veremos, por juicio, por conveniencia o lo que sea, que se elige no realmente al azar, pero un poco sí, ¿vale? Al azar me refiero a criterio del entrevistado. Por lo tanto, no responde a un modelo matemático. Es muy subjetivo. Vale, características del muestreo probabilístico. La selección se realiza al azar. Cada elemento tiene una probabilidad conocida de ser elegido y permite calcular el error muestral. Al ser matemático, permite meter la variable de qué error me va a dar. ¿Vale? Cuando decimos azar, es que se echa sorteo, pero dentro del grupo que estamos determinando. Teniendo claro que es probabilístico porque todos los que están en el grupo pueden salir elegidos, ¿vale? Es como cuando dicen el 11.111 no puede salir como gordo, ¿no? En la lotería. Y dice, bueno, depende, ¿no? Depende porque todas las bolas están en el bombo, siempre se ha dicho.
Ahora no ha salido nunca. ¿Por qué será? ¿Por qué no toca la lotería? ¿Eh? A ver si alguien dice ahora no. A mí sí me ha tocado. Porque no le echa a todos los números. Por la Ya, probabilidad. La probabilidad. Es un tema de probabilidad absoluta, pero hay tantas combinaciones, teniendo en cuenta que hay 99.999 posibilidades. Son casi 100.000, ¿no? Es una barbaridad. Si os fijáis, no es casualidad que la población es finita justo en 100.000 elementos. ¿Vale? Bueno, lo iremos viendo. Ventajas de este probabilístico. Permite realizar inferencia estadística, y la inferencia en estadística es cuando saco de lo pequeño una conclusión para la totalidad. ¿Vale? Extrapolar resultados a toda la población. Garantiza la objetividad del investigador. Y además, la estadística es tan buena que generalmente se considera que es infalible, o sea, que no falla. ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿Estáis conmigo o estáis contra mí? ¿Puedes repetirlo? Venga, si un tren sale de Barcelona. Es que estáis en otra cosa. No me digas Es que estamos estáis todos malos, ¿sabes? No me digas que estáis haciendo tareas mientras estoy yo hablando. No, que va, es que no me he enterado y en ti también mala. Todo el mundo está malo. Que no os veo. Me habéis desaparecido. Bueno, no os veo. Bueno, pues yo sigo con mi rollo, entonces. ¿Dónde estábamos? Ahí, Simón, en la parte de probabilidad. Vale. Ventajas, inferencia, me sirve y puedo calcular el error. Inconvenientes, cuesta más. ¿Vale? ¿Por qué? Porque necesito un censo completo de la población y entonces saber cuántos hay para ver cuántos elijo. ¿Cuáles son los no probabilísticos? Los más subjetivos. ¿Vale? Pensar que si son subjetivos ya no se elige por azar y no todos los elementos tienen la misma probabilidad de salir. Al margen de cuál se elija, pero no tienen la misma probabilidad. ¿En qué está basado entonces? En el juicio del investigador o entrevistador. ¿Vale? No se sabe, pues, la probabilidad de selección de cada elemento, porque es aleatorio. Unos pueden salir y otros no. En términos de la lotería, sería como si el investigador decidiera no coger del bombo, sino meter un cubo y decir, de este cubo voy a coger yo. Entonces coge lo que quiere, lo que le viene bien, lo que ha decidido el investigador. Esa es la parte subjetiva. Sigue teniendo unos resultados, pero no son tan fidedignos como los otros donde todos los elementos pueden salir. ¿Vale? Es como cuando se pregunta en clase. Yo pregunto en clase lo que sea y todo el mundo así lo mira para otro lado. O a lo mejor no. A lo mejor hay gente que siempre responde, pero hay muchos que no responden nunca. No todos tienen la misma probabilidad entonces de aparecer, de opinar. Salvo que yo recurra, por ejemplo, a DNI y diga, el 52 millones, ¿quién es? Tú, pues respondes. Todos tienen la misma probabilidad porque yo tengo la lista, ¿vale? Bueno, ventajas, es mucho más económico, es rápido de ejecutar y útil. Se pone un ejemplo en esto, por ejemplo. Bueno, inconveniente, no se puede calcular el error muestral, ni garantizan que los resultados sean representativos. Vale. Imaginaos que vosotros sois entrevistadores y vivís en la calle Sagasta 34 y ahí te dicen que tienes que hacer entrevistas a 6 familias para preguntarles sobre sus hábitos de consumo. Y tú tienes dos opciones. O hacer un muestreo probabilístico y buscar por barrios de la ciudad de Murcia distintos niveles adquisitivos, dividirlo por estratos y de ahí elegir en cada estrato una familia, o llamar a tu vecino de la puerta de al lado, bajarte al de la puerta de abajo, luego al de la puerta siguiente y entrevistar a 6. Es decir,
porque esto se llama por conveniencia, porque me viene bien, a juicio del investigador. Y el primero sería un probabilístico, donde haces un análisis censal y todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. ¿Entendéis un poco? Sí. Venga. Comparativamente, la elección de modelos depende en qué quiero yo conseguir. De nuevo es como antes, información cualitativa o cuantitativa. Bueno, si quiero una exploración, ¿vale? O ver más o menos cómo está la cosa, usas el cualitativo. Pues aquí lo mismo. Si lo que quieres es una aproximación, usas una no probabilística, más barata, menos fiable, pero algo me va a decir, ¿vale? Algo me va a decir sobre el mercado. Por lo tanto, ¿es mala en sí misma? Si fuera mala en sí misma, ni se enseñaría, ¿vale? Puede tener ciertas bondades, por lo tanto, hay que tenerla en cuenta. Cálculo. Vale, representatividad. ¿Cuáles tenemos? A ver, representatividad. Aunque probabilístico es el modelo ideal, la no probabilística, como por ejemplo muestreo por cuotas, muestras muy representativas si están bien diseñadas. Por cuota, ahora lo vemos, Juanes. Errores, solo los métodos probabilísticos permiten medir el error muestral, ¿vale? Y el nivel de confianza, lo que hemos visto antes, el 95,5, que es el habitual. Para dar por bueno un estudio se suele permitir ese. ¿Y se puede calcular? Claro, por eso. Coste y logística. Los no probabilísticos son preferibles si o no tenemos censo, que eso también puede ser. Yo no sé a quién puedo meter en un probabilístico. Por lo tanto, voy un poco a ojo. O no tengo dinero, ¿vale? Ni tiempo. Entonces hago un no probabilístico. Proceso de desarrollo del muestreo aleatorio simple, ¿vale? Este es el primer muestreo probabilístico. Esto no me lo invento yo, ¿eh? El D es criterio de evaluación. Luego el criterio de evaluación es el primer muestreo probabilístico y más fácil. ¿Qué hacemos? Lo que hemos dicho. Bombo de lotería. Todos los números están ahí. Saco una serie de números y saco 10 y esos 10 son mis resultados. Es a quien voy a entrevistar. ¿Vale? Fácil, listo. Hace falta el censo, lista de toda la población. N, que sería todas las bolas del bombo. Y puede ser muy caro y lento. ¿Vale? Porque me puede salir muy disperso. Lo del ejemplo de España, pues entrevistar a uno en el País Vasco, otro en Barcelona, otro me sale, ¿sabéis? Muy disperso. Vale, ¿qué otras técnicas de muestreo probabilístico hay? Pues aparte del ya digo, no le busquéis mucha lógica a esto porque lo distribuyen de una manera muy interesante. Pero todo esto son probabilísticos. El simple, el sistemático y el estratificado. Y por conglomerados o áreas, ¿vale? Sistemático, un primer elemento al azar, ese sí, saco una bola del bombo, y el resto lo va sumando sucesivamente con un coeficiente de elevación. Es decir, coges el 1, el 10, el 20, el 30 y así sucesivamente. Simplifica la selección, pero puede haber sesgo si hay un orden periódico que coincide con el intervalo, ¿vale? Si cada 10 resulta que todos son hombres, pues entonces ya se te puede estropear. Estratificado, este es el sistemático. El estratificado, proceso, subgrupos homogéneos, estratos, segmentos. Y dentro de cada uno de los segmentos hago una aleatoria. Una aleatoria es elegir las bolas que me parezca bien dentro de ese segmento, ¿vale? Pero tiene más precisión que el otro, que el sistemático, pero no es infalible tampoco. Es más complejo y también es caro. Y el de conglomerados es la unidad es el individuo. No es el individuo, es un grupo, una clase, un edificio, un barrio, es decir, un montón de gente. No sabemos si es homogéneo, heterogéneo, no lo sabemos. Luego no es un segmento. Para ser un segmento tiene que ser homogéneo el segmento entre sí. Entonces simplemente es barrio del Carmen. Ahí puede haber gente muy rica, muy pobre, muy grande, muy alta, muy baja. Se seleccionan grupos al azar y se entrevista a todos los miembros. ¿Vale? De nuevo, azar ahí. Y se entrevista a todos los miembros que hayas elegido, no a todos los miembros del conglomerado o área. Mejor aprendérselo por área, ¿no? Y así lo asociáis a barrio. Fácil, es barato y menos específico, claro, que un estratificado.
Final, el estratificado de momento es el mejor. Elijo estratos homogéneos y de ahí cojo a una muestra representativa de cada estrato. Polietápico, varias fases. Primero, unidades primarias, secundarias, hasta el elemento final, buscando el equilibrio óptimo entre coste y precisión, de nuevo. Rutas aleatorias, esto está muy bien. El entrevistador sigue un itinerario prefijado y tablas de selección aleatoria. O sea, tiene claro que va a hacer el Carmen, Santa Eulalia, el Barrio Progreso, y ahí, aleatoriamente, tocando timbres, para entrevistar a quién. Por rutas. Aleatorio, ahí sí que te puede tocar de todo, pero bueno, dejas todo en mano del azar también. Vale, si pasamos a no probabilísticos, que son los más intangibles, tenemos el de conveniencia, que es lo que mejor me venga, más disponible, más accesible, los de mi edificio, por juicios, que es que un experto, al menos el juicio, es alguien que tiene juicio para elegir, considera dónde y a quién va a hacer las entrevistas. Por cuotas, por ejemplo, número de hombres y mujeres de cierta edad. ¿Vale? Este se usa mucho en estudios de mercado, porque hay que entrevistar a 20 hombres y 20 mujeres, ¿vale? Directamente. Bola de nieve, esto es cuando se va haciendo grande conforme avanza, ¿vale? Unos pocos individuos identifican a otros muy similares, ¿vale? Por acciones de difícil acceso. O sea, básicamente, boca a boca, los primeros individuos te van dirigiendo hacia quién dirigir. Esto también cuando va uno muy a ciegas, ¿no? Cálculo óptimo, nos queda solo una hoja. Cálculo óptimo de la muestra, entonces, para determinar la muestra, tenemos que recurrir, una hoja es esto. Está mejor explicar el tema, más amplio, lo veremos, pero necesito que os lo leáis para terminar de verlo el lunes. Necesitamos primero identificar qué parámetros necesito, me van a dar. Tenemos que ver primero si estimamos una media, datos numéricos, o una proporción. Definir los elementos de cálculo, o sea, universo es la población, N mayúscula. K, nivel de confianza, que siempre es igual a 2 para 95,45. Luego no trabajaremos con otro. K igual a 2. Lo digo porque luego hay una fórmula que estas cosas hay que sustituirlas. E minúscula es el error máximo que el investigador está dispuesto a admitir, un porcentaje. Me vale tener un 5% de error, ¿vale? Varianza, lo he dicho antes, la dispersión de resultados. Si es desconocida, en proporciones se usa el caso más desfavorable. P igual a Q igual a 0,5. ¿Vale? Significa que puede ocurrir P, que es la probabilidad de que ocurra un suceso, Q, la probabilidad de que no ocurra. 0,5 significa que es igual, igual la proporción, la probabilidad de que ocurra o que no. ¿Vale? Por lo tanto, siempre en nuestro caso va a ser 0,5. ¿Vale? Para sustituir en la fórmula. 7.3. Bueno, esto se ha mezclado aquí, perdón, el 7.2, 7.3. Tendría que ir abajo. Aplicación de fórmulas. Vale. Matemática específica para poblaciones infinitas, más de 100.000, y para pequeñas finitas. Aquí hay una serie de fórmulas que no las he incluido aquí, os voy a poner un resumen, ¿vale? Procedimiento de obtención, una vez calculado n minúscula, se aplica. ¿Estáis ya? No te hemos oído, te has quedado en se aplica. Se aplica. Vale, se aplica la fórmula, que no las tenéis aquí, pero sí en el tema, de la n. N igual a P por Q, raíz cuadrada de pum, de pan, de no sé qué, ¿vale? Y esto es lo que tenéis que aprender vosotros para el cálculo muestral, sabiendo todo esto, estos detalles. El 7.2 lo pasáis aquí abajo y el 7.3 aquí abajo, ¿vale? Se ha quedado aquí descabalgado. Bueno, siento la velocidad, pero ¿ha quedado claro un poco? Un poco, ¿eh? No pido más. Sí, más o menos. ¿Sí? Vale, en realidad es bastante sencillo, pero necesario para decir, vale, pues ahora voy a aplicarlo sobre la totalidad de la población. Este es el cuadro de cuentas, perdonadme, un inciso de jefe que os voy a volcar, ¿vale? Y el PGC. Son 137 páginas, pero en principio
solo hacedle caso a primeras dos, ¿vale? El resto es la explicación del plan general contable. Pero las primeras dos es el cuadro de cuentas, las 7 grupos de cuentas que hay, ¿vale? Esto os lo voy a volcar ya en vuestra plataforma. ¿De acuerdo? Y Simón, Muy esto bien. llevará una tarea, ¿no? Simón no ha querido contestar, se ha ido. Dalo por un sí. Pero pone bla, bla, bla en la tarea. Calla. Díselo ahora, si no. Que a lo mejor no se ha dado cuenta, o a lo mejor era para otro curso o algo. No, siempre pone eso antes de subir las tareas. Bueno, pues nada, parece que ya ha dado la clase por terminada. Ha dicho ya, si total, para ahora que es. Vamos a esperar un poco, a ver.